buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Es una bendición estar con cada uno de vosotros en este gran estudio bíblico donde Dios quiere tocar nuestro corazón, donde Dios quiere tocar nuestro interior y principalmente tocar nuestra propia vida. Así que damos paso a Sonia Martín del Águila para que nos traiga ese gran estudio bíblico que va a cambiar nuestra vida. Así es, muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya como dice Miguel, estamos a jueves y tenemos nuestro estudio bíblico. Y antes de ponernos a leer y empezar a hacer este estudio, vamos a orar para que Dios, mientras se va hablando la palabra, mientras vamos leyendo la Biblia, mientras se va exponiendo aquellas cosas, ¿no?, que el Señor trae hoy, que Él sea directamente el que hable a nuestro interior, a nuestro corazón y sobre todo que marque y que haga un antes y un después en nuestra vida. Así que Padre, gracias. Gracias te doy por tu misericordia, porque gracias a tu misericordia, Señor, hoy podemos tener una relación contigo. Gracias a tu misericordia, Señor, envías a tu Hijo para que muera por mis pecados, para que muera por mi vieja vida, Señor, y me des una vida abundante, llena de dones, llena de tu presencia y llena de todas las cosas que solo tú aportas a nuestra vida, Señor. Bendito tú eres, Señor, bendito tú eres, porque tú eres santo, eres Rey y poderoso en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta tarde, tanto aquí como en cada hogar, Señor. Que te muevas, que nos hables, Señor, y que tengas total libertad a la hora de hablar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero leer el capítulo 34 del profeta Ezequiel, y vamos a leer a partir del 11. Y dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y el versículo 15 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Esta es la palabra que hoy el Señor ha traído para nuestras vidas y vamos a abrir nuestra mente y a entender qué es lo que el Señor quiere hoy para cada uno de nosotros. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que el deseo de Dios realmente es bendecir a su pueblo, realmente es bendecir a sus hijos, que somos cada uno de nosotros, y eso es lo que el Señor quiere, es su deseo, bendecir a sus hijos. Hay un versículo que todos conocemos, si no de memoria, de oídas, que dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es un versículo que todos conocemos, ¿verdad? El deseo de Dios es darnos, bendecirnos y hacer de nuestra vida un instrumento en sus manos. Este es el deseo que Dios tiene en su corazón. Pero cada uno de nosotros pasamos por unas cosas que se llaman procesos, que se llaman pruebas, que se llama como le quieras llamar. Yo en esta ocasión, en este estudio, le voy a llamar proceso, como su nombre indica en el estudio bíblico. Cada uno de nosotros pasamos por procesos completamente necesarios para nuestra vida. Nosotros necesitamos pasar por esos procesos. ¿Para qué? Para poder ver cambios en nuestra vida, para poder ver cambio en los demás, para poder afectar
a nuestro alrededor, para poder cumplir el llamado de Dios para nuestra vida, para alcanzar las promesas, para todo aquello que en Dios queremos hacer o que queremos ser o que queremos conseguir, tenemos que entender que vamos a necesitar pasar por procesos. Dios, antes de cambiarme, Dios, antes de cambiarte, quiere ver cambios, quiere ver que hemos entendido que los procesos de Él son quien nos enseña, esos procesos son quien nos hace madurar, esos procesos realmente es quien nos cambia. Nuestra mentalidad es el ahora, el ya y el rápido. Ejemplo. El embarazo de una mujer. Si fuera por nosotras, estaríamos embarazadas 5 días y ya pariríamos y le veríamos la cara a nuestro bebé. Pero si quisiera Dios, lo haría. Cogería esa cigüeña que tanto le decimos a nuestros hijos que traen a los bebés y la traería sin problema a los 5 días sin tener que gestarlo aquí. Pero hemos puesto a pensar por qué tenemos que estar durante 9 meses, tantos días, tantas semanas, con dolores, con esto y con lo otro, pudiéndolo tener antes. ¿Por qué? Dios hace que en nuestro proceso de embarazo la mujer ame a ese bebé, la mujer sienta a ese bebé, que la mujer empiece a hacer cambios en sus rutinas, que la mujer empiece a darle el lugar al bebé, y en ese proceso de los 9 meses sentimos un cambio en nuestra vida y que nunca volvemos a ser las mismas personas. Pues a la hora de hablar de nuestra vida espiritual viene a ser lo mismo. Queremos, Señor, dame ya este ministerio. Ya mañana tiene que venir el pastor, el profeta o quien sea, decirte, Dios me ha dicho que este es tu ministerio. Calma, calma. Hay un proceso necesario. Y no es el proceso de maduración. Y no es el proceso de eres muy joven. No estoy hablando de este proceso natural. Estoy hablando del proceso de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que vienen a nuestra vida. De eso es lo que Dios hoy nos habla. Si leemos todo el capítulo 34 de Ezequiel, nos está hablando del proceso el cual Dios nos lleva hacia la plenitud, el proceso que tenemos que vivir para llegar a la bendición, el proceso que tenemos que vivir para llegar a cumplir aquello, el proceso que tenemos que seguir para llegar a alcanzar lo que Dios nos quiere dar. Mirar, cuando nos quejamos y no entendemos el proceso que vivimos, por ejemplo, no entiendo por qué me han despedido si soy la mejor trabajadora. No entiendo por qué viene esto a mí si yo no me lo merezco. Es que no te sirvo. Estos son quejas. Estos son quejas a Dios. Pues cuando nosotros nos quejamos es porque no estamos entendiendo el proceso que Dios nos ha dado y como consecuencia la bendición, la plenitud que está delante no la vamos a obtener. Nos perdemos aquellas cosas que Dios quiere darnos en los procesos cuando no los entendemos. Porque cuando no entendemos un proceso no lo vivimos. Lo queremos pasar de largo y pasamos del tema. Pero es que a lo mejor ese proceso te iba a regalar paz que ahora no tienes. A lo mejor en ese proceso se te iba a despertar un don que a día de hoy está dormido. Y nos perdemos las bendiciones por no querer vivir los procesos. Mirad, hay 2 maneras de pasar un proceso. Sí o sí, los vamos a pasar igual. Uno es con gozo, con aprendizaje, con lucha, con esfuerzo, con recompensa. Y la otra es pasarlo deprimido en una cama, tapándonos hasta arriba y que pasen los meses y ya se irá esta situación. En la primera situación vamos a aprender, pero en la segunda
no vamos a hacer absolutamente nada. Y es más, nos vamos a ir retrocediendo para detrás. Hemos de tener claro, hemos de tener aquí en nuestra mente, hemos de entender, apuntarlo ahí en nuestra habitación. Es necesario pasar por procesos, aunque duela. Es necesario pasar por procesos, aunque no nos guste. Es necesario pasar por procesos, aunque quisiéramos no vivir esa situación. Y cuando yo preparaba el estudio bíblico, el Señor me hacía entender, y como ejemplo, el barro. Cuando un alfarero está en el torno dando vueltas ese barro, y ese barro se va quedando sin agua, se va endureciendo y no puede hacer bien la forma. Una vez que se está empezando a secar, ya no puedes doblar los bordes, ni hacerla redonda, ni hacerlas no puedes. Necesitas seguir echándole agua. La vasija necesita agua para darle la forma que el alfarero quiere darle. Y con nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos está dando forma, pero si nosotros, al no entender ese proceso, si nosotros, al no aceptar ese proceso, o si nosotros, al apartarnos de Dios en ese proceso, lo que estamos haciendo es que nos estamos secando de agua y estamos endureciendo nuestra vida, y Dios, el alfarero, no nos puede moldear. Nosotros no podemos endurecernos, ni en nuestros problemas, ni en nuestros procesos, ni en nuestras pruebas, ni en nuestro día a día. Porque si nosotros nos endurecemos en Dios, nada de nuestra creencia tiene sentido. Nada de tu evangelio y del mío tiene sentido. Nada de lo que hagamos por Dios tendría sentido si no entendemos los procesos. Sé que hay cosas que sabemos, pero es necesario que nos las recuerden. Es necesario que nos las digan. Porque a veces a mí me pasa que sé las cosas y si no me las dicen, no digo, es verdad, Señor. Es verdad, Padre. Vamos a leer Ezequiel 34:11, como hemos leído antes, y dice: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. He dividido, como sabéis que me gustan mucho los puntos para que queden más claros en mi propia vida, por supuesto, he hecho 5 puntos y el primer punto, es este versículo, el 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El versículo 11 lo he titulado apropiación. ¿Qué es esto de apropiación? Dios decide darnos un nombre específico para cada uno de nosotros. Dios se adueña de nuestra vida, dice, yo conozco, iré yo a buscar a mis ovejas. Yo las voy a meter bajo mi propósito, bajo mi plan. Esto es lo que significa este versículo para tu vida. Que Dios te va a dar nombre, que Dios se va a adueñar de tu vida, que te va a poner bajo su llamado, propósito, bendición y plan. Si Dios no nos tiene aquí, en su mano, lo siento, no nos puede transformar. Si Dios no nos tiene aquí, no nos puede dar aliento de vida. Si Dios no nos tiene aquí, no puede cambiar nuestra vida. Necesitamos estar en su mano, necesitamos estar metidos en ese plan y en ese propósito y en ese proceso. Para que Dios nos reconozca, para que Dios se apropie nuestra vida para Él. El problema que tenemos los hijos de Dios es que aparentamos a someternos a los demás, que no es así, que nadie se somete a los demás, pero no nos sometemos a Dios. Hemos de someternos a Dios. Y si no estamos sometidos a Dios, Dios jamás puede hacer nada con nosotros.
Esto lo tenemos que tener clarísimo. ¿Hemos de rendir por completo nuestra vida a Dios o nada? A Dios no le gustan las cosas intermedias. O nos rendimos a Él, o es mejor que no nos rindamos para hacerlo a medias. Creemos que somos los dueños de lo que tenemos. Creemos que somos los dueños. Ya no hablo de nada físico, ni de casa, ni de coche, porque esto lo sabemos. Creemos que los dones, Dios nos lo ha dado a nosotros porque somos guays. Creemos que Dios nos ha dado el don de poder observar y darnos cuenta de las cosas porque somos inteligentes. Creemos que Dios nos da el discernimiento porque somos guays y porque vivimos en santidad y porque el Señor me ama. Sí, todo esto es correcto. Pero es que nosotros no somos dueños de nada. Dios es Dios y dueño y Señor de todo lo que tenemos. Igual que nos lo ha dado, nos lo quita. Igual que nos lo saca. Ese es Dios. Hay un versículo, ¿verdad?, que dice: ¿cómo va a decirle el vaso al alfarero qué quieres hacer de mí? Esto es lo que dice este versículo. Pues viene a ser lo mismo. Hay un proceso que tenemos que pasar. Por mucho que le digamos al Señor, yo no quiero pasar por ese proceso, ¿por qué a mí? Vamos a dejar de hacer todas estas preguntas y vamos a dejar de perder el tiempo. Yo también paso por procesos muy difíciles, muy complicados, pero he entendido que no me sirve de nada preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda? El segundo punto está en el versículo 12. Vamos a leer. Dice: ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas al día del nublado y de la oscuridad. Y este versículo lo resumo en una palabra y es liberación. Igual que antes hemos dicho que Dios se apropia de sus ovejas, aquí las libra, aquí las hace libres. Y hablando de nosotros, Dios va a cambiarte. Dios va a cambiarme. Pero primero nos hace libres, nos desata para darnos, para incluirnos, para bendecirnos. Hemos de entender que cuando tú y yo pasamos a ser hijos de Dios, cuando tú y yo pasamos de muerte a vida, ahí, aparte de que Dios se apropia de nuestra vida y tenemos que rendirnos por completo a aquel que se ha apropiado de nuestra vida y nos libera, nos saca las cadenas del pasado, nos hace realmente ser nuevas personas, nos hace de verdad ser libres para poder tener ese discernimiento. El punto número 3 lo encontramos en el siguiente versículo, en el versículo 13, y dice: y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré en las tierras, las traeré hasta su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en los montes, en todos los lugares habitados del país. Y este versículo lo resumo con la palabra santificación. Primero Dios se apropia de las ovejas, luego las libera, las desata, las limpia y después las santifica y las pone donde quiere. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Desgraciadamente, hay algo en cada ser humano que nos identifica y no es nuestro número de identidad fiscal, ni es nuestro número de identidad, no es ni nuestro carnet de conducir, tampoco es nuestra partida de nacimiento, ni nuestro libro de familia, ni el número del registro. No. Hay algo que marca, y a veces no para bien, y es nuestra cultura. Y yo sé que este es un tema muy complicado para según qué culturas, o para según qué persona, ¿verdad? Pero hay cosas culturales que van en contra de Dios. Sí,
Hay cosas culturales y muy arraigadas a nuestras vidas que no provienen de Dios. Y no estoy hablando por ejemplo, aquí en España, no estoy hablando del estar con las vírgenes, de la idolatría, no, yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de cosas más sutiles que las apropiamos a nuestra vida y no van en razón. Por ejemplo, la santificación de Dios en nuestra vida viene cuando nosotros dejamos de ser españoles, de ser ecuatorianos, de ser cubanos, de ser rusos o de ser chinos. ¿Cómo que viene cuando dejamos? Sí que es verdad que hay cosas que no están mal y nuestras raíces son nuestras raíces. Pero hasta que nosotros no nos empecemos a ver como realmente cultura cristiana, como una cultura espiritual, no vamos a poder entender qué es la santificación. Y no todo está mal, repito, hay muchas cosas culturales súper buenas de cada uno de los países. Pero hay países, por ejemplo, para dar ejemplo de qué es lo que estamos hablando, muchos países, donde, yo diría que todos, pero yo diría que todos, yo no excluyo a ningún país, incluido el mío, países machistas. Aquí en España lo vemos cada día violencia machista, cada día mujeres muertas, cada día mujeres que van a denunciar por palizas. Y si nos vamos fuera de España, el machismo, el maltrato, todo esto marca. Y esto va en contra de Dios. Dios no quiere el maltrato. Dios no quiere el tener prisionera a una mujer. Dios quiere libertad para cada una de sus hijas. El machismo sería algo que va en contra de Dios. Países que lo normal es beber a todas horas, es emborracharse a todas horas. Beber cuando nace un hijo y beber cuando muere tu padre. Ponerte a beber cuando estás alegre porque te han dado un trabajo y te pones a beber porque estás triste porque te han echado. Para celebrar. Para todo se bebe. Eso es una cultura que desgraciadamente ha entrado a los hijos de Dios y se sigue celebrando así. Y se sigue llegando a celebrar con borracheras. ¿Quién no ha visto esto? Esto es algo cultural que va en contra de Dios. Países súper, cada uno a lo suyo, que no importa los demás, que no se cuidan, que no se respetan, que no dan ayuda a los necesitados. Hay muchos países y esto es cultura también. Esto va en contra de la voluntad de Dios. Esto va en contra, todo esto que estamos diciendo está muy mal. Hay muchas otras cosas que cada uno de nosotros sabemos que realmente están mal. Hay muchísimas cosas culturales que tenemos que para Dios, para que Él nos bendiga, tienen que irse de nuestras vidas. Si no, dejemos de pedir bendición a Dios, porque no van a venir. No van a venir esas cosas a nuestra vida si no dejamos todo eso cultural. La santificación comienza cuando nosotros cogemos la palabra de Dios. He recibido muchas preguntas sobre si esto es la palabra de Dios. Y sí, es palabra de Dios escrita. Durante 4000 años se escriben todas estas palabras, directas del Espíritu de Dios hacia los escritores para que quedaran plasmados. Es palabra de Dios. Pues esa santificación comienza cuando nosotros cogemos palabra como el único indicador, como el único ejemplo, y olvidamos que hemos sido hasta hoy. La cultura tiene que dejar de regir sobre nuestra vida y que la palabra de Dios rija sobre nuestra vida. Y que el Espíritu Santo, moviéndose a través de la palabra de Dios, rija nuestra vida. ¿Qué le pasó a Lázaro? Y es un ejemplo claro. Lázaro muere. Y cuando Jesús le dice levántate y sal, ¿qué tienen que hacer con Lázaro? Desatarle. Porque cuando una persona moría, le ataban con cuerdas, ¿verdad? Ahora se ponen unas cajas y antes se envolvían.
y se ataban. Lázaro, cuando fue levantado, estaba atado y Jesús ordenó a que lo desataran. Es necesario desate nuestra vida, que libere nuestras cadenas, que saque las cuerdas como lo hizo con Lázaro, para poder seguir avanzando, para poder seguir viviendo para el reino y para cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestra vida. El cuarto punto lo encontramos en el versículo 14. Y dice el versículo 14: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en el buen redil, y en los pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y aquí lo he titulado posesión. Y cuando lo titulo posesión, vamos a ponernos en situación. En aquel tiempo, la tierra está llena de gigantes. Los israelitas tenían que batallar hasta obtener, hasta conseguir, hasta poseer la tierra prometida. Ellos tenían que pelear, que luchar con su fuerza para alcanzar aquello que Dios les había prometido. Y esto también es para nosotros. Esto no es algo para el Antiguo Testamento. Esto no es algo para algunos escogidos, no. Eso es para todos. Hay cosas que Dios nos la va a dar por gracia, porque le place y porque le da la gana. El maná cayó del cielo porque Dios quiso. Por gracia de Dios. Puso Dios ese maná delante. Pero eso no nos exime a nosotros de luchar, de pelear en ese mundo espiritual por aquello que queremos alcanzar. Dios bendice, nos da, nos promete todas esas cosas. Y nosotros, con todo, escuchar lo que digo, con todo lo que Dios nos ha dado, poseemos. Dios nos da y nosotros lo conquistamos. Dios nos da y nosotros vamos a por eso y lo conseguimos. Pero primero Dios nos da la promesa. Pero primero Dios bendice nuestra vida. Y no nosotros por ser guays. Nosotros con aquello que Dios nos ha provisto, vamos a la tierra prometida y conquistamos Canaán. En los procesos crecemos como personas. Crecemos también espiritualmente, porque aprendemos a orar. Cuando nadie puede, Dios puede. Empezamos a clamar de rodillas, a interceder. Y ahí crecemos espiritualmente. Es decir, que en el proceso crecemos. Por ejemplo, ¿sabéis que me gustan los ejemplos para poder explicar aquello que estoy diciendo? ¿Puedes estar enfermo? Puedes estar enfermo y clamar e interceder, tener fe en que vas a salir. Y mañana sigues enfermo, pero puedes seguir clamando, puedes seguir intercediendo y puedes seguir teniendo fe. Puedes padecer depresión y puedes confesar no tenerla y puedes ser una persona feliz y puedes adorar a Dios. Pero puede ser que sigas con depresión. Pero puedes ser feliz. Puedes estar solo, arruinado, en lo peor de lo peor. Pero aunque no tengas nada, clama a Dios. Puedes ser feliz, puedes tener gozo, a pesar de nuestros procesos. Hay etapas de nuestra vida que por mucho que clamemos, no van a venir hasta que batallemos, hasta que nos levantemos, hasta que confesemos, hasta que nos dejemos la vida luchando. Hay unas cosas que vendrán fáciles porque Dios así lo quiere y hay otras cosas que no van a venir hasta que aprendamos a luchar por aquello que Dios nos ha dado. Eso es lo que significa la frase de a batallar la buena batalla de la fe.
que tanto nos conocemos y que tanto hemos leído del apóstol Pablo. Esto es lo que significa que batallemos la batalla, la buena batalla de la fe, dice la palabra. Vendrán momentos de paz y vendrán momentos de guerra. Eclesiastés, ¿quién no ha leído Eclesiastés 3 y 5? Vendrán momentos de tumbarse a la Bartola sin hacer absolutamente nada y Dios nos lo dará porque Él quiere. Pero habrán otros momentos que si nosotros no luchamos, ahí no llega la bendición, ahí no llega lo que Dios nos prometió, si nosotros no intercedemos. Y el punto número 5, he vuelto a coger el 14, y es del 13, más adelante, del 13 al 15, lo vamos a leer y lo he resumido con otra palabra, y es: y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré hasta su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habilitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en el buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. El 15. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y aquí lo he resumido como comunión. Como la comunión. ¿Y por qué? En la presencia de Dios es donde Dios nos sacia todo lo que nosotros necesitamos. Cuando entramos en la presencia de Dios, Dios nos da la provisión, Dios nos coloca el casco, Dios nos da la lucha, Dios nos da la espada, Dios nos lo da todo eso. ¿En qué? En la comunión con Él, cuando estamos delante de su presencia. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios trae paz, aun a pesar de pasar tormenta. Cuando entramos en la presencia de Dios, es donde Dios trae alegría, a pesar de vivir en penas. En medio de su presencia es donde trae la seguridad, en medio de la incertidumbre sin saber a dónde voy ni qué es de mi vida. En medio de su presencia es donde Dios trae fe, una fe inquebrantable, inamovible, en medio de la ruina, del desastre y del dolor. En su presencia, Dios da ministerios fructíferos, en medio de la soledad, en medio de que nadie da un duro. Ahí es donde Dios se mueve, en su presencia. Y todo esto no viene porque sí, todo esto viene después de un proceso. Mientras hemos sido moldeados por el alfarero, mientras Dios nos ha fortalecido, mientras nos hemos caído y nos hemos levantado, viene la paz, la seguridad, la fe, el fruto, el amor, la felicidad, el gozo, sin importar lo que vivimos. El problema que tenemos es creer en Jesús y pensar que ya se han ido nuestros problemas. Y esto lo he dicho varias veces, predicar un falso evangelio. Y cuando yo digo esto, es decirle a una persona: mira, si vas a Cristo, Dios va a sanar tu vida. Ya no vas a tener esa enfermedad y vas a estar bien. Pero si no es la voluntad de Dios, esa enfermedad no se va a curar por mucho que Dios tenga poder. A lo mejor no es el tiempo, aunque Dios pueda hacerlo. No podemos predicar un falso evangelio. Hemos de predicar el evangelio real. Somos pecadores. Cristo murió por nosotros, enviado por su Padre, para perdonar nuestros pecados. Y cuando nosotros pedimos perdón de nuestros pecados, como hemos dicho, Dios se apropia de nuestra vida, Dios libera nuestra vida, Dios nos santifica en medio de nuestro proceso, Dios hace que poseamos, que Él nos posea y que seamos dueño y señor de todas las situaciones, y nos da comunión con Él. Y si Él así lo decide, sanará esa enfermedad.
la misericordia, las bendiciones, los dones, las recompensas, los ministerios, la prosperidad, claro que vienen de Dios. Claro que Dios nos la da. Y claro que posiblemente vendrán. Pero hemos de entender que hemos de pasar por procesos para conseguir todo aquello. Después de que Dios restaura una vasija, la deja nueva. No se puede poner, dice la palabra, en odre viejo el vino nuevo. Eso es lo que dice. Y cuando yo me ponía a pensar en todo esto de tener esta comunión con Dios, del proceso, de estar moldeados, entendí que Dios amaba a David desde que era un niño. Desde que era un niño lo escogió, y ya sabemos la historia, que Dios escoge a David con tan solo siendo un niño. Dios ya lo amaba. Cuando Dios dice, es que David, cuando leemos, es que David tenía el corazón de Dios, eso es lo que dice. Sí, pero Dios lo amó de niño. Dios ya sabía lo que él iba a ser. Dios ya sabía que iba a ser el rey de Israel. Dios ya sabía el poder y la autoridad que David iba a tener. Pero fue necesario que David pasara por procesos hasta llegar a ser el rey de Israel. Tuvo que derrotar a gigantes, tuvo que pelear contra lobos, tuvo que pelear contra leones, tuvo que pelear contra osos, tuvo que apacentar ovejas, tuvo que ser un pastor de ovejas, tuvo que pelear con la gente, tuvo que defender lo que él creía, tuvo que pelear contra los filisteos, tuvo que pelear en contra de su familia, tuvo que cambiar muchísimas cosas para llegar a alcanzar lo que Dios le dio a David. Hasta que Dios lo llevó a un lugar de total y absoluta bendición, porque David buscaba la presencia de Dios. Y dejemos ahí la historia, punto. David consiguió, Job consiguió, Sansón consiguió, José consiguió, Moisés consiguió, Abraham, Isaac consiguieron a través de procesos alcanzar el destino y el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y siempre ponemos un pero se apartaron, pero la lió, pero pecó, igual que tú. Igual que yo, siempre vamos a pecar y siempre vamos a hacer las cosas mal delante de Dios, porque somos seres humanos de carne y hueso. Esta es una palabra que estoy convencida que cada uno de nosotros sabemos, que la podemos encontrar en cualquier parte de la palabra y que hemos de hacerla nuestra. Cuando nosotros entendemos que Dios se apropia de nuestra vida, que nos pone en su mano, nuestra vida ya empieza a notar un cambio. Cuando Dios libera nuestras vidas, cuando nos saca las cadenas y santifica nuestras vidas, sacando, hemos dicho, culturas, sacando tradiciones, sacando todo aquello que a Dios no le gusta, y posee nuestras vidas dando aquello que Dios quiere darnos. Y tenemos nosotros en consecuencia una comunión con Él. Estamos bien, estamos dentro del llamado, estamos dentro del camino. Y si hoy estás viviendo en procesos dolorosos, en procesos duros, en procesos donde no ves salida, inclina tu cabeza y di: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de ti? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo pueda ver aquí en esta situación? Y te aseguro que Dios va a despertar en ti algo que ahora duerme. Dios va a darte alegría aunque no entiendas por qué la tienes, y se te van a acercar y vas a decir: uy,
Y tú tenías ese problema y tan feliz estás. Dios cambia nuestro lamento en baile. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo sé que Dios te ha hablado a tu vida. Yo sé que Dios ha entrado en tu corazón. Y vamos a orar. Señor Padre, yo te pido por cada uno de los que han recibido esta palabra, por cada uno, Señor, que ha buscado de tu presencia, Señor, aquellos que has impactado, Señor, a través de la lectura de tu palabra, a través de las palabras, Señor, que solo son sonidos que salen de mi boca, Padre, pero puestos por ti, Señor, como una espada lanzada, Padre. Entra en lo más profundo de sus vidas y trae convicción de pecado, Señor, y trae capacidad de cambio, Señor, trae arrepentimiento, Dios mío. Y te pido por cada vida, por cada proceso, Padre, que tú conoces el final, si es que tiene final, Señor. Y tú nos das las fuerzas, tú levantas nuestros brazos, Señor. Levantas cuando ya estamos cansados, levantas nuestra vida, Padre. Muévete con libertad en nuestra vida. Haznos tener discernimiento, Padre. Haznos despojarnos de nuestra cultura, de todas esas cosas que no congenian contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga muchísimo y nos vemos mañana en la oración. Bendiciones.